Finalmente Israel revela sus cartas. Finalmente estamos viendo la verdadera cara del primer ministro de este país, Benjamín Netanyahu, en el momento en el que toma la decisión, quizás una decisión muy mala, rechazar rechazar que su ministro de la Defensa, su mano derecha en este conflicto contra lo que es la Franja de Gaza, el Líbano, los hutíes de Yemen, Siria y por supuesto incluso hasta Irán, sea prácticamente limitado y no pueda realizar un viaje a Estados Unidos como estaba previsto porque lo tienen que proteger. Necesitan mantener a este líder 100% resguardado porque de él depende prácticamente esta guerra que se está gestando gracias a este funcionario. Y al cancelar Netanyahu esta visita, obviamente vamos a observar los cambios políticos que se van a ir registrando poco a poco. De esto y mucho más hablaremos aquí en el Chapucero USA. En primer lugar, en el tema de Israel, a pesar de que intenten incluso ocultarlo, la amistad, la alianza entre Israel y Estados Unidos parece estar recibiendo un par de golpes significativos, sobre todo ante el rechazo por parte de lo que es Israel de detener los ataques, sobre todo los ataques contra lo que sería como tal Irán. A Estados Unidos le molesta mucho que Netanyahu se saliera de control. Realmente eso es lo que pasa. Enfurece Biden porque no pueden controlar a Netanyahu. Ya se hizo evidente. Se suponía que Estados Unidos controlaba a Israel. Ahora observamos que Israel es el que realmente controlaba a Estados Unidos y si Israel quiere hacer algo lo va a hacer sin importar lo que piense o considere la administración en turno de Estados Unidos. Obviamente, todo surge gracias a lo que hizo el primer ministro Benjamín Netanyahu. Le impidió a su ministro, a su mano derecha, Yoav Galán, el ministro de la Defensa, que visite Estados Unidos, según lo confirmado por el Pentágono. Hay varios medios de comunicación que están empezando a especular el por qué este ministro quería hablar primero con el presidente Biden, pero parece que o Biden no le coge la llamada o simple y sencillamente no quiere hablar directamente con Netanyahu. Ya dijo Biden lo que quiere. Ya incluso le puso la oferta sobre la mesa. ¿Qué va a pasar si Netanyahu hace caso a las órdenes de Estados Unidos? Y entre estos se incluye, por supuesto, el no atacar a Irán y las zonas específicas que Washington considera de máxima prioridad, como lo es el petróleo y el tema nuclear. Obviamente Biden le dará a Benjamín Netanyahu y quizás hasta el propio Yoav Galán una inmunidad política. Y por el otro lado, le garantizaría la entrega de armas y municiones y todo lo que quiere Israel para enfrentarse al Líbano, siempre y cuando sea Líbano y deje a Irán un poco fuera de la escena, sobre todo porque necesitan evitar que se haga un frente contra Israel. Este viaje de Galán a Washington se tenía previsto hablar sobre las represalias del Estado judío al ataque con misiles de Irán, que recordemos, este ataque fue en respuesta a uno realizado por Israel en julio, cuando atacaron directamente el territorio de Irán porque se encontraba de visita política y obviamente tenía una protección por parte de Irán, el líder del grupo Hezbollah, que había acudido a la toma de protesta del nuevo presidente de este país debido a la muerte de Ebrahim Raisi. Cuando atacan directamente el territorio de Irán, el ayatolá Ali Khamenei dijo, vamos a responder, porque fue un ataque directo, vamos a responder y la ley está de nuestro lado. Si Israel intenta realizar un ataque en respuesta a lo que vimos hace unas semanas, simple y sencillamente será un ataque o una declaración de guerra y no hay protección a Israel. No es un ataque en defensa, como le encanta justificar. No, aquí sería una declaración de guerra directa a Irán, porque Irán realizó ese disparo con más de 180 misiles balísticos en respuesta al último ataque de Israel.
Previo a eso, Israel atacó la embajada de Irán en Siria. Israel quería meter a Irán en el conflicto, lo logró. Si responde, sería el responsable de esta nueva guerra en Oriente Medio. Se dijo que este ataque también tenía mucho que ver con la intención de acabar con la vida tanto del líder del grupo Hamas, Ismail Haniyeh, y luego, más adelante, con el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Este habría sido el último ataque porque ocurrió hace unas 3 semanas, y en este ataque perdió la vida también uno de los comandantes más importantes del grupo de la Guardia Islámica de Irán. Él perdió la vida porque se encontraba en un búnker donde estaba Nasrallah en Beirut, en Líbano. Obviamente, ante todos estos ataques y que nadie le dice nada a Israel, pues simple y sencillamente Irán dijo, si la comunidad internacional no va a hacer nada, entonces es mi deber, es mi trabajo decirle a Israel que le baje 2 rayitas. Todo esto va a generar que obviamente Israel ataque a Irán, lo haga simple y sencillamente por hacerlo, por generar un conflicto, por no quedar como el perdedor. Obviamente Netanyahu tiene ese complejo y estaba enviando al ministro de la Defensa de Israel a Estados Unidos. Ya se tenía previsto este viaje, pero Netanyahu pospuso la visita en el último momento. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque necesitaban más detalles sobre lo que iba a hablar Galán con el líder del Pentágono. Un portavoz del Pentágono fue el que confirmó que habían cancelado sin previo aviso, sin dar motivos, simple y sencillamente cancelaron. Algunos funcionarios de Israel dijeron que Netanyahu habló directamente con Galán de que el viaje no era aprobado hasta que él pudiera tener una conversación telefónica con Biden. Y también, por supuesto, presente el Gabinete de Seguridad israelí, que puedan elaborar una respuesta al ataque de Irán, presentársela a Biden y ya en su momento hacer el viaje más adelante. Si no lograba contactar a Biden, si no lograba presentarle esta propuesta de ataque a Irán y al mismo tiempo ser aprobada por el gobierno de los Estados Unidos, entonces no tenía caso que el ministro de la Defensa, Yoav Galán, hiciera un viaje que no vale la pena. De hecho, el primer ministro intentó coordinar una llamada con el presidente después del ataque de misiles de Irán. Una fuente informada reveló al diario Times of Israel que la conversación entre ambos podría tener lugar más tarde ese mismo día, pero todavía no se confirma. La decisión de Netanyahu de prohibir a Galán es simple y sencillamente otra señal de la tensión entre Netanyahu y Biden. Ya no saben realmente cómo evitar que los intereses de cada uno de los países se vean perjudicados, pero también es una especie de muestra de la tensión que existe entre el ministro de la Defensa, Yoav Galán, y Netanyahu, porque se dice que Netanyahu ha intentado despedir por lo menos 2 veces en los últimos 2 años a Yoav Galán, pero como no tenía un pretexto como tal para hacerlo, entonces todo queda en lo intenté. Esto es lo más interesante. Las guerras, como dicen algunos, sacan lo mejor de nosotros. Definitivamente las guerras sacan lo mejor de nosotros. Esta es una crisis de confianza que existe entre los gobiernos de Estados Unidos e Israel, y en lugar de tratar de acercarse, como uno lo pensaría, pues simple y sencillamente estamos viendo cómo los problemas aumentan. Biden ya dijo que Israel no debe atacar las instalaciones nucleares, que no debe atacar las instalaciones petroleras de Irán. Esta es la única solicitud que hace. Y le van a entregar armas, le van a entregar inmunidad, pero no pueden atacar el petróleo y lo que serían las instalaciones nucleares de Irán. Si lo hacen, se acabó. Ya no podrán defender a Israel, que quizás eso sea algo que necesite el gobierno de este país, de Benjamin Netanyahu, para entender que realmente están solos y que realmente poderosos
no son. Por el otro lado, nos vamos hasta Estados Unidos, porque resulta que el gobierno de este país se está enfrentando a un nuevo huracán, ahora Milton, quien ya tocó tierra en lo que es Florida, pero antes de hacerlo, incluso observamos las imágenes que circulaban a través de las redes sociales de los primeros estragos de este huracán, y de hecho, incluso hasta se registraban tornados. Tornados. Antes de que llegara el huracán, ya veíamos tornados, la situación era cada vez más preocupante. Por eso decían las autoridades que era de alto riesgo, que incluso existía la posibilidad de no sobrevivir a este huracán. Y obviamente hubo algunos que se quedaron, hubo algunos que sí tomaron la decisión de salir de sus hogares de forma oportuna, sobre todo. Y mientras todos estos eventos naturales se están llevando a cabo en el territorio estadounidense, territorio que ha sido abandonado, por supuesto, por el gobierno de los Estados Unidos, los ciudadanos lo han dicho, nos están entregando $750 a las personas para que puedan comprar artículos de primera necesidad y que quizás más adelante les puedan otorgar más recursos. Es muy poco probable porque la agencia encargada para ese tipo de situaciones ya lo reveló. No tenemos dinero. Y como no tenemos dinero, no los podemos ayudar. De hecho, ni siquiera tenían dinero suficiente para hacerle frente a la temporada de huracanes. Por eso, la llegada de Milton acabó de destruir al gobierno de Biden. Todo esto ocurre mientras Biden tomó la decisión de último minuto de no acudir a una reunión entre donantes de armas occidentales y funcionarios ucranianos que se iba a llevar a cabo precisamente este fin de semana en Alemania. Supuestamente se va a quedar en Estados Unidos para hacerle frente a este poderoso huracán. El propio líder ucraniano Volodymyr Zelensky había calificado la reunión prevista para este sábado como algo histórico para la lucha de su país contra Rusia, porque supuestamente iba a exponer su plan de la victoria, iba a revelar todos los detalles, que entre los puntos que se han filtrado, por supuesto, se destaca el uso de misiles de largo alcance dentro de territorio ruso, que recordemos Putin ya modificó su doctrina nuclear y si Zelensky utilizaba uno de estos misiles, esto desencadenaría, por supuesto, una guerra nuclear. Y toda la OTAN sería la culpable de eso, cabe recalcarlo. Ahora bien, ¿qué hace Zelensky? Zelensky ha sugerido que las propuestas ucranianas se van a ultimar en esta reunión, van a tratar de hacer todo lo posible para que él siga recibiendo recursos, siga recibiendo municiones, pero Biden tuvo que permanecer y la palabra clave aquí es tuvo que hacerlo. Quizás fue incluso obligado a hacerlo porque no podía llegar a Alemania para empezar a hacer el viaje, que ya cuesta recursos, sino también prometer apoyo moral. ¿Eso es lo único que iba a hacer Biden? ¿O iba a llegar a Alemania a decir que iba a entregar más recursos económicos, que iba a entregar más armas, más tanques, más aviones? ¿Qué es lo que ahora iba a prometer el gobierno de Biden? Afortunadamente no lo sabremos, porque Biden tiene que quedarse para centrarse en lidiar con el huracán Milton. Tomó a Florida como categoría 5, como un huracán categoría 5. Lamentablemente, los primeros estragos de este huracán ya se hacen notar, incluyendo los tornados, y esto ocurre tan solo 2 semanas después de que el huracán Helene azotara varios estados del país, dejando por lo menos hasta donde se conoce 230 personas sin vida. Un vasto rastro de devastación. Y por supuesto, las personas que se quedaron sin hogar, que se quedaron sin propiedad, se quedaron sin todo. No tienen nada. Y en lugar de tratar de ver la posibilidad de, digamos, ayudar a los ciudadanos estadounidenses, Biden tenía la intención de hacer su viaje a Alemania, pero antes incluso darse una vueltita por Angola y al ser cuestionado sobre lo que estaba pasando, pues no le quedó más remedio que quedarse en Estados Unidos, porque hubo incluso algunos mensajes que daba el expresidente Donald Trump de que estaba olvidando al país
mientras se enfrentaban al huracán, estaba abandonando a los ciudadanos y le iba a dar más recursos económicos a Zelensky, dejando a Kamala Harris en total ridículo, porque ¿cómo defiendes las acciones del mandatario? Afortunadamente no viajó, no porque no quisiera, simple y sencillamente porque, digamos que le cancelaron el vuelo. Y finalmente vamos a hablar del exsecretario de la OTAN, Jens Stoltenberg. Resulta que después de su mensaje en el cual señalaba que la guerra entre Ucrania y Rusia solo iba a poder detenerse en el momento en el que Zelensky se rindiera y entregara todos los territorios, bueno, ahora ya tiene nuevo trabajo, ya tiene un nuevo empleo Jens Stoltenberg. Ellos solo circulan en el mismo lugar. No cambia realmente el poder que tienen todos estos políticos, porque es un poder político. Y ahora lo vamos a ver como presidente de la Conferencia de Seguridad Internacional de Múnich. A partir del próximo año, esta organización dominada por Occidente también va a ser dirigida por este político noruego que va a sustituir al diplomático alemán Christoph Heusgen después de la reunión número 61 de la conferencia que se va a llevar a cabo en febrero del próximo año. De hecho, el organismo, a través de un comunicado de prensa, reveló precisamente que será Jens Stoltenberg el que va a tomar el poder, el que va a tomar el control de esta misma organización. Apenas la semana pasada, el ex primer ministro holandés Mark Rutte reemplazó a Stoltenberg como el jefe de la OTAN durante o después de una década de mandato, y durante ese mismo tiempo supervisó un aumento constante del gasto en materia de la defensa, la incorporación de cuatro nuevos miembros a este bloque liderado por Estados Unidos, que fue Montenegro en el 2017, Macedonia del Norte en el 2020, Finlandia en el 2023 y Suecia este mismo año. Stoltenberg es o era un firme partidario de Ucrania en su conflicto con Rusia, apoyó la idea de permitir a Kiev utilizar armas occidentales en ataques de largo alcance en el territorio ruso, principalmente porque al entrar la OTAN en una guerra directa contra Rusia, quizás le habría permitido quedarse en el poder un poquito más de tiempo o lo que durara la guerra contra Rusia. A pesar de todas las advertencias que lanzó Moscú, Jens Stoltenberg apoyaba este camino. Pero en los últimos días, después de esta entrevista, Jens Stoltenberg cambió un poquito el discurso y de hecho lo señaló. Quizás para lograr la paz sea necesario que Zelensky abandone la idea o la esperanza o el interés o lo que sea que esté pensando Zelensky a estas alturas del partido, pero que tuviera que abandonar la idea de que va a recuperar el Donbass, Lugansk, Gerson, Zaporilla. No lo va a hacer y mucho menos va a recuperar Crimea, que eso es algo muy importante a destacar. El funcionario ya se fue, ya no va a ser líder de la OTAN, entonces es necesario que ahora tome un nuevo cargo porque ya sabemos, ellos están acostumbrados a ciertos lujos, ciertos beneficios, y si ya no va a ser jefe de la OTAN, bueno, tendrá algo similar que sería la Conferencia de Seguridad Internacional de Múnich. Precisamente en esta conferencia, pero en el año 2007, fue cuando Vladimir Putin dio uno de sus últimos discursos, pero en este advirtió contra la continua expansión del bloque militar liderado por Estados Unidos hacia el este, hacia su territorio, la OTAN, y dijo entonces que era evidente que la ampliación de este grupo no tenía ninguna relación con la modernización de la propia alianza ni con la garantía de la seguridad de Europa, que era una grave provocación a Rusia y que lo único que iba a conseguir la ampliación de la OTAN era una guerra con Rusia. Y estamos a punto de que eso ocurra. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.